Amigos, ¿cómo están? Perdonen el ruido de la calle, pero el ruido de la calle, las voces de la calle. Los invito este 13 de noviembre, amigos y amigas, al show que tendré en mi verdadera ciudad natal, la Ciudad de México. Los veo. 13 de noviembre, claro que sí, Auditorio BB. Bienvenidos, amigos, amigas, a una emisión más de ¿qué? De Status Cool. Gracias por acompañarnos, estamos en vivo completamente en los estudios de Casero Podcasts, donde se hace audio en esta emisión, que es una producción Chavos Banda Casero Podcast. Y estamos hoy con un invitado muy especial, él es Carlos Armelo. Armelo, guionista y director de una película que ahorita ya está en cines, que es Ánimo Juventud. ¿Cómo estás, Manix? Correcto. Pues yo muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Un gusto estar aquí. ¿Cómo los ha tratado? ¿Cómo han visto la recepción, o al menos tú, de la banda con la peli? La verdad es que ha sido muy positiva en cuanto a opinión del público, en cuanto a opinión de crítica, en general ha sido, la verdad, muy positiva. No te voy a decir mejor de lo que esperábamos, como que no teníamos tanta expectativa, claro, ni para bien ni para mal, como que ahí va y disfrútenla. Y la verdad es que ha sido muy positiva. Cuando el público te dice que ríen y lloran por igual, pues ya es como, claro, es una buena señal, ¿no? De que estás conmoviendo ahí. ¿Cómo fue o sea, hay como muchas, bueno, no sé si muchas, pero o sea, me viene a la mente, por ejemplo, la de temporada de Patos, que tiene un poquito como el tema de la juventud en Ciudad de México. ¿Había una razón específica por la cual querías escribir como esta peli? No, en realidad, yo estaba trabajando en otros proyectos. Había hecho otra película de manera muy independiente, muy distinta en tono y en trama y demás. Y estaba pensando en cuál sería mi segunda película de ficción. He hecho muchos documentales también. Y de repente me vino a la mente una idea circulando por el DF, ajá, en ese entonces DF, vi un graffiti que decía simplemente Cris, te amo. Ajá. Así, rayado, de lo más normal, de lo más ordinario, pero me puse a pensar en quién sería Cris y quién era la persona que lo amaba o la amaba, no sé si era chico o chica. Sí. ¿Por qué habría pintado en esa pared? ¿De quién era esa pared? Y entonces como que eso me empezó, fueron preguntas quizás tontas al momento, pero me empezaron a disparar imágenes, pues, de un chico enamorado que ya le está explotando el amor del pecho. Claro. Y entonces eso tenía que ver con su vibra adolescente y demás, y me dieron ganas de contar esa historia. Y se fueron apareciendo otros personajes y demás, pero no había una intención de quiero hacer una película ni de jóvenes ni para jóvenes. Era como, mi oficio es contar historias, claro, y eso era lo que estaba haciendo al momento. Esa fue la que se te ocurrió en ese momento. Y de repente me di cuenta que el común denominador era que son adolescentes y que viven en esta ciudad y demás, y entonces ya me di cuenta que estaba yo lidiando a través de estas historias con preocupaciones que yo tengo y con recuerdos y con emociones que tenía yo de la adolescencia, de la juventud. Y eso fue lo que, digamos, me impulsó a seguir adelante, a seguir trabajando en este proyecto. Simón. Y desde el principio que imaginé esa historia del grafitero, pues tenía un tono así como medio cómico, pero medio trágico al mismo tiempo. Claro. Y entonces como que me gustó mucho ese tono y dije, creo que va por ahí. Creo que la adolescencia un poco cuando la miras años después. Es muy cagada, ¿no? Exacto. En el momento es trágica, en el momento te quieres cortar las venas por cualquier cosa. Simón.
Pero ya cuando lo ves con distancia dices, híjole, un poco absurdo Sí. o cómico inclusive. Tiene mucho que ver tal vez con la forma en la que uno supera como que siento que en la adolescencia, así como lo veo yo, como que uno tiene el dolor muy a flor de piel, como que va apenas empezando a entender lo que es el pinche dolor en el mundo, la tristeza, la ansiedad, la Sí. angustia. Y ya que uno es más grande, no es como que ya lo entendió, pero ha recibido tantos putazos que al momento de ver hacia atrás dices, no mames. Y hay más risa que Sí. un dolor, ¿no? Y cuando te acuerdas de las lágrimas que derramaste, Claro. dices, ¿por qué? ¿O por qué lloré por esa chava, no? Sí, ¿Por mon. qué? ¿Por qué mis papás no me entendían? ¿O por qué me peleaba con ellos de esa manera? ¿Por qué me fui a mi casa, no? Claro. O sea, muchas cosas que justo como lo traes a flor de piel, Ajá. eres impulsivo y explotas y demás, pero al mismo tiempo es una edad bellísima. Claro. Yo siento que para mí eso fue lo que me fui enamorando conforme empezaba a escribir estas historias, es que dije, ahora ya lo vemos con distancia y gente de mi generación a veces dicen, ay, los adolescentes, ¿no? ¿Quién los entiende? Qué bueno que ya lo superamos. Ahora, Claro. los de mi generación, algunos ya empiezan a tener hijos que entran a la adolescencia y entonces es como, no lo entiendo, no lo aguanto, ya se le pasará, es la edad de la punzada y demás. Y yo pienso, pero es una edad hermosa. La verdad es que es Sí. una edad hermosa que desafortunadamente desaparece cuando uno dice, pues ya me toca ser adulto y me tengo que adaptar a lo que me están pidiendo. Tengo que estudiar una carrera para entrar al mundo, al que quieras, ¿no? Claro. Al corporativo, al de las artes, al que quieras, pero ya al mundo que me están diciendo que tengo que entrar y no tanto al que a lo mejor yo imaginaba Claro. cuando era joven. Esta como... esta risa que uno tiene al recordar la adolescencia influyó en que la comedia, que la película tenga este toque de comedia. ¿Tú la querías hacer tragicomedia o fue algo natural que se fue dando? Fue natural, como te decía, la primera historia, que es un personaje que se llama Martín, que es este grafitero, pinta un graffiti porque está enamorado, apasionado. Claro. Pero es arrestado al momento de estar pintando por el dueño de la casa. Y lo que sucede es que lo arrestas, una especie de arrestos cívico, no sé cómo se llama, y llama a la policía, pero la policía, pues, como sabes, no está cuando uno la necesita. Ajá. Y mi idea inicial era observar a este chico esperando a la policía que se lo lleve porque él pues, quiso declarar su amor a una chica que no se atrevía. Y entonces ya tenía ese tono trágico para él, visto con distancia, pues absurdo, porque pues, tener que estar esperando a la policía. Y así se fueron dando los otros personajes. Está el personaje de la chica que se llama Dulce, que es una bully en la escuela, es cabrona, es dura, es agresiva, pero se da cuenta que por ser así, pues nadie la quiere. O sea, nadie se enamora de ella, no, ya está en la edad de que ya tiene un despertar sexual, pero pues nadie la quiere ni tocar porque pues es muy agresiva, es como tocar un erizo. Y eso tiene que ver mucho con la adolescencia también. Y entonces, por un lado, sí, o sea, si se lo cuentas a alguien, dices, ah, qué cagado, que no, la chava, la bully con su corazoncito. Pero para la persona que lo está viviendo, pues seguro es muy trágico, seguro es muy duro no saber cómo salir de esa coraza. Entonces, iban muy de la mano esa tragedia y esa comedia, y así era como se dio de manera natural, sin planear, ay, aquí tengo que meterle más risas o así. Creo que yo un poco lo que encuentro en la comedia mexicana, y sin afán de criticar, es que a veces subrayamos de más el chiste, ¿no? En lugar de verle diferentes lados, ¿no? Ver que también a veces nos podemos reír de incomodidad, Claro. ¿no? Nos podemos reír de tragedia también. Sí. Entonces creo que está padre eso, como irle descubriendo diferentes motivos para provocar la risa, entonces en lugar de subrayar constantemente un chiste. ¿Era de tu parte, querías como llevar a cabo un experimento con comedia o simplemente fue algo? Mira, la verdad es que mucha gente me ubicaba, mi carrera de cineasta y documentalista, con historias más trágicas o de documentales, como decía, ¿no? De historias de la vida real, contadas a través del documental. Y nadie me ubicaba realmente como alguien que se dedicara a cosas de comedia. Había trabajado
sí había dirigido algunos episodios de la serie Club de Cuervos. Y Ya. eso, pues me parece que tenía un humor ácido que Ujú. me gustaba. Ahí fue por invitación, fue un trabajo por encargo. Pero digamos que eso fue una pequeña puerta que abrió para que quienes empezaban a leer mi proyecto, quizás con afán de apoyarlo, Ajá. pues dijeron, bueno, sí ha hecho algo de comedia, porque luego es muy difícil cambiar, ¿no? Decir Ya. que la gente diga, y para ambos lados, ¿no? Un comediante de repente que quiera hacer algo muy serio, pues bueno, decir, Claro. ¿por qué? Siempre Sí. me ha hecho reír, ¿por qué Jim Carrey ahora me quiere hacer llorar? Claro. ¿no? Y entonces creo que eso era lo que a lo que yo me enfrenté, pero al mismo tiempo dije, pues sí tengo un sentido del humor, Ujú. y al final es la obra que quiero hacer. Se fue escribiendo muy rápido el guión, de manera que, o sea, como que me fluyeron muy rápido las ideas y las puse en la computadora así de manera Ujú. muy rápida, más de lo que pensaba. Y como que solito me dijo el proyecto, quiero ser el próximo, ¿no? O Ya. sea, que me toca turno. Empezó como a recibir ciertos apoyos, todavía llevaría mucho tiempo conseguir el financiamiento, Ujú. pero se le fue abriendo camino. Y Ya. entonces es como, más allá de si, ay, Carlos, no estás haciendo un documental, no estás haciendo un drama, ¿por qué estás haciendo una comedia? Ujú. No, es como el proyecto solito, ¿no? Claro. Se le abrió camino. ¿Qué tan cabrón? Bueno, es el primer invitado que tenemos aquí, director de cine. ¿Qué tan cabrón es lograr un financiamiento para una peli? ¿Cuánto tiempo más o menos estuviste? ¿Hace cuánto la grabaron? O sea, ¿hace cuánto dieron ya el Sí, claquetazo final? son muchas cosas que llevan tiempo, sin duda. Ajá. Empezando por el guión. Por lo general un guión te lleva, no sé, puede variar mucho, Ujú. 1 año, 2 años, hay gente que se lleva mucho más. Claro. Y en este caso, como te decía, para mí, que he escrito varios guiones, este en particular de Ánimo Juventud fue muy atípico porque fluyó muy rápido y en cuestión de menos de un mes ya tenía como Qué chido. el primer tratamiento. Ajá. Y de ahí fue invitado a participar en un taller de guionistas en Europa. Y esto estamos hablando de 2015. Ajá. Todo 2015 fue trabajar ese proyecto, intercambiar ideas con otros guionistas y demás, como llevarlo a perfeccionarlo. Y entonces, una vez listo eso, entras en la etapa de desarrollo del proyecto, Ujú. que es hacer tu presupuesto, ¿no? Planear tu ruta crítica, por dónde lo vas a llevar, Claro. empezar a buscar tus inversionistas ya con una idea de cómo quieres que se vea la película, porque eso es lo que va a atraer al varo. Claro. Y de ahí empezamos la búsqueda de inversionista a través de este estímulo fiscal que Sí. se maneja en México. Y tardamos, yo creo, como 2 años y medio en conseguir el inversionista. Hay gente que ya lo tiene muy marcado el camino, ¿no? Ajá. Ya, mi tío tiene una empresa que Ya. paga tanto de ISR al año, entonces ya, fácil. Listo. Y hay quien no. Ajá. Y sobre todo la gente que está empezando o así, para mí, como te decía, era mi segunda película de ficción, Ajá. pero la primera que hacíamos a través del estímulo fiscal. Entonces, pues sí había una falta de experiencia que fue lo que llevó tiempo, armar una carpeta de producción que digas Claro. es atractiva. Y hay otro gran problema que creo que causa como es una gran variante entre cuánto tardas en conseguir un proyecto y es pues, qué tan comercial es, Ajá. ¿no? Ok. Cuando tienes una película que tienes un actor famoso, un Jaime Camil, un Omar Chaparro, un Eugenio Derbez, pues es mucho más rápido, Claro. ¿no? Porque ya sabes que es una película que lo que quiere es vender palomitas y lo que quiere es jalar mucho público y lo va a lograr. Claro. Y hay otras, pues que no, y este era el caso para mí. Yo sabía que traíamos una película cuyos no tenían nombres de gente famosa. De hecho, son muchos adolescentes que no los has visto en pantalla. Alguno que otro sí, pero la mayoría no los habían visto en una película. Ya. Entonces eso hace que, pues, cuando tú vas con un inversionista, cuando vas con uno de los grandes que ya están habituados a apoyar el cine a través del estímulo, pues es como, pues gracias, está muy padre tu proyecto, lo vamos a pasar con el consejo y Ya. vamos a ver. Entonces ya sabes que difícilmente va a pasar. Se la van a dudar muchísimo. Me tocó uno por ahí, fuimos a tratar de ofrecérselo a un inversionista, Ajá. una empresa muy famosa en este país. Sí.
y que yo no sabía, me enteré hasta que, o quizás lo sabía y lo tenía negado, Ajá. pero que era pues muy mocha, la verdad, por decirlo de manera vulgar. Ajá. Y pues este guión, pues habla de jóvenes, ¿sabes? O sea, los jóvenes hablan con mucha vulgaridad, Claro. pasan por situaciones que son, pues eso, a veces vulgares o demás, Sí. pero es parte de quienes son. Y pues cuando llegamos y les empiezo a platicar un poco de la historia, y me dice, pero bueno, pero tiene groserías. Pues probablemente sí, güey, ¿no? Y yo, o sea, dije, o sea, sí, pero es el lenguaje de los jóvenes, ¿no? Claro. O sea, como que lo manejas de esa manera, pero ya cuando empiezas a ver que son muy moralistas y que ese tipo de cosas no van a pasar, dices, no, no es el tipo de inversionista que yo necesito para mi proyecto. Claro. Pero, pues, te das cuenta que cada uno, sobre todo, como los que dan estas inversiones, estos apoyos a través del estímulo Ajá. fiscal, pues son grandes corporativos, por lo general. Pues es gente que tiene poder y que está acostumbrada a exigir cosas a cambio Claro. o a meter la mano, Meter la de mano. cierta manera. Sí. Entonces, afortunadamente, en esos 2 años y medio de búsqueda de inversionista, topamos con uno, cineasta también, interesado en hacer cosas distintas, originales, en algo que tuviera un contenido más profundo y cultural. Y no Sí. te digo, ay, yo tenía el proyecto de los dioses. No, pero, o sea, sí era alguien que tenía ese interés particular y que casamos muy bien con el proyecto y fue, o sea, fue ideal. Claro. Que cayera este inversionista y fue lo que finalmente, después de esos 2 años y medio, filmamos la película y esto se acaban de cumplir 3 años que terminamos de filmar. Ah, la verga, güey. Siempre pasa eso, ¿ah? Como que el cine luego se queda enlatado un ratillo. Y luego súmale la pandemia, Claro, sí, pues sí. ¿no? No Que como mames. a todos nos vino así, tenías Sí. proyectos para 2020, Pues, ¿qué crees? Exacto, ponlos en stand-by un añito, a ver qué tal, No mames. a ver si para el próximo año. Claro. Y fue lo que nos pasó. O Sí. sea, la película estaba lista desde hace poco más de un año ya para salir en salas y demás. Ujú. Teníamos ya apoyo para distribución, pues, compañía distribuidora que Ya. es Piano Films, etcétera. Y obviamente con la pandemia se vio lo clásico, ¿no? Empieza la pandemia y bueno, vamos a esperar 3 semanitas, 4 semanitas, Claro. a ver cómo se dan las cosas. Y luego de repente es bueno, a ver, 6 meses, ¿no? Y luego es, güey, pues a ver si para el próximo año. Claro. Y así llevamos más de un año. No mames, pues sí es un rato. Sí, afortunadamente, lo que nos dejó eso fue que pudimos llevar la película al Festival de Morelia. Sí, sí vi que estuvieron por el allá. año pasado. Y fue pues como meter un pie al agua, a ver cómo la recibía la gente. Ajá. Y la verdad es que fue muy positivo. Fue muy, muy positiva la reacción. Qué chido. Era complicado en el sentido de que pues es una comedia y cuando vas al mundo festivalero, pues la gente se va más Está por muy- los dramas, el las drama, tragedias sí, o lo más muy serio. experimental Ya. o así. Y esta película está un poco en medio, ¿no? Es un poco cine de autor, es también un poco comercial, pero ni Ajá. es mucho para un lado ni es mucho para el otro. Ya. Y entonces, pues sabíamos que había esa complicación, que íbamos además pero estábamos acompañando en el programa a otras películas que han llamado mucho la atención, como Ya. Sin Señas Particulares, que es una Ujú. película espléndida, pero muy Ok. fuerte. Y entonces, bueno, sabíamos, bueno, vamos para el tipo de público que quiere ver eso. Y viéndolo de esa manera nos fue muy bien. La verdad es que salimos muy contentos, salimos muy positivos de que independientemente de cuánta gente esté entrando a las salas de cine, Ujú. sí hay un público al cual le va a llegar esta película, Claro. al cual le va a conmover. Y es ahorita llevamos una semana de haber estrenado Ujú. y es la reacción que estamos teniendo, ¿no? Más allá de números, la verdad. Sí. Ha habido una respuesta favorable de parte de una audiencia que encontró un gusto por esta peli. Sí, Claro. la verdad es que
te digo, a mí de repente que me escriba gente que ni conozco ni me conoce, pero Claro. para decirme que vio la película y salió muy conmovido, Qué que le chingón. encantó, que le restauró su fe en el cine mexicano, Qué que buen bueno, pedo. que no veo por qué después de por lo menos 2 décadas de buenas películas todavía hay que restaurar esa fe, pero Sí. ese es quizá otro tema. ¿Cuánto tiempo llevas tú haciendo cine, Manix? Disculpa la pregunta. Llevo, mira, aproximadamente unos 16 años. Es un rato. 16, 17 años, sí. Ya de manera profesional. Claro. Y hablando de manera profesional que empezó, pues, de manera muy independiente, Ujú. ¿no? Con un documental que codirigí junto con un amigo, también cineasta, que se estrenó en 2005 y empezó a viajar por festivales, se titula Toro Negro, Ujú. y le fue muy bien en algunos festivales internacionales, ganamos varios premios y demás, y entonces ahí es cuando te das cuenta, ya estoy en el mundo profesional, Claro. ¿no? Sí. Porque antes haces tus pininos Sí, y, ¿no? y haces tus esfuerzos aquí y allá. De lo que ganas es más bien de hacer otras chambitas en proyectos de otras Claro. personas. Y cuando de repente ya es tu proyecto el que está jalando atención, que ya los profesionales de la industria del medio te están reconociendo y demás, es cuando dices ya entré al medio profesional. Claro. Que aún así es muchísima talacha que hay que hacer y demás. ¿Y qué tan bueno, o sea, sí, tomando en cuenta otras industrias cinematográficas en otros países, tengo varios compas que están igual en la industria del cine y a veces cuando lo que me han platicado, obviamente yo hablo desde un punto de fuera, ¿no? Yo no estoy en la industria, yo la veo desde fuera, pero algunos compas con los que he platicado siento como que es muchas veces muy complicado y el hecho de que la banda, sabiendo que es muy complicado, siga rifando y siga queriendo hacerlo, habla mucho de la pasión que tienen los cineastas en este país por hacer productos distintos, productos vergas y que la gente quiera consumir, como bien lo mencionabas, no solamente por el afán de las palomitas y de todo este tipo. En tu experiencia, ¿crees que esta dificultad, la verdad no sé cómo llamarla, no sé qué adjetivo ponerle, pero en tu experiencia, ¿crees que esto disminuya en el futuro o crees que se haga más grave el pedo? Pues yo creo que ha disminuido en el sentido de que ahora podemos hablar de una industria que está haciendo pues, casi 200 películas al año. Ok. ¿No? Y hace 15 años tal vez, pues, o sea, ese es un número que ha venido incrementando en los últimos 15, 10 años tal vez. Y en ese sentido, pues sí, ¿no? Ya hay más oportunidad de que un proyecto llegue a realizarse de los miles que hay y demás. Sí. Sigue siendo muy difícil, a pesar de que ahora, por ejemplo, ya hay más universidades que ofrecen la carrera de cine. Claro. Cuando yo empezaba eran 2. ¿Dónde estudiaste tú? Yo estudié 2 años en el CCC, Centro de Capacitación Cinematográfica. Sí. Estudié la carrera corta de guión. Y luego me fui 2 años a estudiar fuera, en Inglaterra. Ya. Y volviendo fue cuando entré a hacer ese documental Toro Negro. Okay. Y de ahí vino como más trabajo. Pero es muy, muy, muy difícil. La verdad es que cuando yo volví a México con este amigo, hicimos ese documental de manera independiente. Éramos él y yo siguiendo a un personaje en Yucatán que nos pareció muy interesante y no sabíamos si estábamos haciendo una película o no sabíamos qué estábamos haciendo. Yo creo que muchos empiezan de esa manera, ¿no? O sea, es como, pues yo quiero contar historias, conocí a fulano y entonces me voy a comprar una cámara para seguirlo, grabarlo. Hay como esta necesidad de querer contar historias a través de una cámara, de un micrófono y demás, que es lo que nos impulsa y que creo sobre todo cuando somos jóvenes y cuando idealistas y demás, decimos, sí, la voy a hacer y le voy a hacer bien y es mi visión y demás, como que todavía no dices, bueno, pues a ver, voy a trabajar en la película tal comedia que está chafa, pero me van a pagar. Sí. Entonces sí es como muy difícil entrar en ese sentido. Afortunadamente el hecho de que ya tenemos como más industria, más películas que se producen, pues también creo que siempre hay esta visión de buena parte del público de que, ay, película mexicana, es mala, ¿no? Sí. Y entonces, o luego dices, güey, de 20 películas mexicanas hay una buena. Sí. Puede ser que sí, pero si ya hacemos 200 ya hay 10 buenas. Claro, por estadística. Y
seamos honestos, sucede lo mismo en cualquier país. O sea, Hollywood también. Nos llegan 200 películas y 10 son buenas, Simón. ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor ahí ya nos siguen dando la fórmula que nos encanta y entonces es como... Ya una comodidad de, ya sabes qué ver, ¿no? ¿Qué vas a ver? Exacto. Claro. Entonces es como, pues otra vez McDonald's, pues está chafa, pero sí me gusta. O sea, no, sí me lo como. O Simón, sea, claro. Y aquí creo que sucede lo mismo, ¿no? O sea, hay un porcentaje que a lo mejor decimos esto está bueno, esto es de calidad y demás. El problema es que muchas veces, como decías, no le llegan al público. Claro. Hay un gran problema que es la difusión y la exhibición, y eso es lo que nos tiene todavía imposibilitados de hablar de una industria sólida que genere un público. Y por eso digo, cuando la gente dice... es que es mexicana, no sé si la quiero ver, ¿no? Me ha tocado que ir a un complejo de cine donde, hace muchos años, pero una señora llegó a la taquilla, oiga, joven, ¿y qué tal está esta película? Pues, es mexicana. Fue lo primero que dijo. Sí, no dijo si está buena, está mala, dijo, pues es mexicana, pero como desdeñándola, ¿no? Ajá, claro. Entonces es como... Eso no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Desafortunadamente sí lo vemos así y el malinchismo sigue siendo un mal de nuestra sociedad. Tengo 2 preguntas. Las suelto de una vez porque si no se me van a olvidar. Una, ¿tú crees que mayor exhibición y difusión haya mayor educación en la audiencia sobre ir a o estas ganas de consumir cine nacional? Y 2, en tu experiencia, ¿qué te ha latido más? ¿El documental o la ficción? Mira, yo creo que habiendo más difusión o exhibición, no sé si eso va a educar al público porque hay el tercer elemento que es súper importante y que aquí todavía no lo desarrollamos tanto, que es la publicidad de esas películas, ¿no? Yeah. Entonces, cuando tú ahorita circulas por la calle y vas a ver James Bond por todos lados. Claro. O algo de Marvel, que ya no sé ni en qué van, pero ¿no? O de DC, o algo de esos universos. Que tiene un chingo de publicidad, ¿no? Tiene un chingo de publicidad. Y entonces, cuando tu peliculita mexicana no tiene esa exhibición, digamos, en cuanto a publicidad, pues la gente no se entera, la gente no la va a ver. Si la fueran a ver, y si le dieran una oportunidad, probablemente dirían, está buena. Ya. Sí me gustó, sí quiero ver otra película mexicana. Creo que un ejemplo que vimos ya, o sea, es increíble que han pasado 20 años, pero Amores Perros, ¿no? Que en el 2000 de repente empezó a tener espectaculares y sacaron un soundtrack muy llamativo y demás. O sea, se pensó, a la par de la película, se pensó en una campaña publicitaria y eso funcionó. Claro. ¿No? Y además que era una película de talla internacional que se participó en el Festival de Cannes y demás, o sea, era un producto, estaba vista como un producto, pero había mucha calidad en la realización y demás. Desafortunadamente, esa publicidad se ha ido solamente a las películas que imitan las fórmulas de Hollywood, ¿no? Y entonces la comedia romántica, lo que se ha vuelto un género del cine mexicano, que es la lucha de clases, ¿no? Sí. El rico que tiene la suerte del pobre y pero el pobre con comedia. Siempre es comedia, ¿no? Sí, siempre, la fórmula. Siempre es comedia. Eso, hay como de dos. La del rico, bueno, la lucha de clases, ¿no? Sí. El rico que entra a la clase pobre o el pobre que pasa a la clase rica. Sí. O las comedias románticas de bodas. Sí, ¿no? Claro. La Tiene boda que de haber una fulanita, boda. de sutanito, Simón. hasta que la boda no sé qué. se pare. Exacto. Y entonces, como que esos ya se volvieron géneros mexicanos, de cierta manera, y a eso sí, como esos sí van a redituar, pues eso sí hay que invertirle mucho en publicidad. Entonces... Pero quién, perdóname la ignorancia, perdón que te interrumpa también, ¿la publicidad va de parte de quién? ¿De las productoras, los que produjeron, se metieron varo? Puede venir de las productoras, si digamos desde un inicio pusieron en su presupuesto un rubro para publicitar, que sería lo adecuado. Eso sería la manera de trabajarlo. Pero también de las compañías distribuidoras, que son quienes crean la campaña publicitaria, la ponen en la vía pública o en los medios o demás, y envían las copias a las salas de cine. Claro. Pero hay la tercera parte, que es
justo el exhibidor, que es la sala de cine. Ujú. Y ahí es donde creo que nos estamos metiendo mucho el pie. Ok. O nos están metiendo. Perdón que lo diga de esa No, manera, no, pero por es favor. que ahí los cineastas, la gente que hacemos cine, llevamos mucho tiempo exigiendo, peleando por esto, por más espacio en salas, y te lo dan así muy a cuentagotas, porque, pues sí, ya sabemos, el negocio es vender palomitas. Y si Claro. el exhibidor, llámese la cadena que quieras, no quiero mencionar ninguna, Sí, no. pero si te dicen, pues te voy a poner en 5 salas, ¿no? Compitiendo contra James Bond, que está en 40, y te voy a dar horario de 1:30 y 8:50, ¿no? Ya. Entonces es como, o sea, ¿y quién me va a ir a ver? O sea, y no vas a poner mi póster ahí, o sea, o vas a poner mi póster en la esquinita al lado de 20 de Star Wars, James Bond, Marvel, Sí. etcétera. Entonces, como que eso, ni siquiera le dan el espacio ahí porque no quieren tenerlas. Es la verdad. Sí. Las cadenas no quieren tener un cine mexicano que no sea muy comercial. Ya. No lo quieren. Sí. Y entonces eso nos limita mucho. Y a veces no les cuesta tanto, ¿eh? A veces es nada más decirle, mira, tu póster en lugar de mandarlo ahí a la esquina, lo voy a poner acá donde la gente lo vea más. Tu trailer, tengo lleno de pantallas, voy a poner el tráiler de tu película también. Sí. Voy a permitirte que le hagas promoción en mi página de internet. Tú te metes a comprar boletos hoy en la cadena que quieras, Sí. y lo primero que te aparece es un banner de la película Sí. nueva de Hollywood que va a estrenar. Ujú. O así anunciando, compra tus boletos para el preestreno, que faltan 2 meses. Claro. ¿no? Entonces Y es las como- que ya están en cartelera no están hasta abajo, ¿no? Exactamente, Sí. ¿no? O cuesta trabajo encontrarla. Entonces, si no estás ahí en el ojo público, pues no, Sí, la gente no se entera. Si no se entera, no la van a ver. Si no la ven, se crea esta idea de, pues se crea un círculo porque dicen, pues es que está ahí porque seguro es mala, Claro. ¿no? Y entonces es como no salimos de ese hoyo. Creo que Sí. para salir de ahí necesitamos realmente, pues, el apoyo de cada uno de los eslabones de la cadena, pero donde creo estamos más rezagados es en las exhibidoras. Ya. Claro. Y te lo digo porque, volviendo al caso de Ánimo Juventud, además, entrando en la segunda semana, pues sí, te das cuenta que las grandes cadenas, de repente ya, si te tenían en pocas salas, pues para tu segunda semana ya te voy a cortar la mitad La de esas mitad de las que te salas, voy a dar. Sí. te voy a cortar la mitad de las funciones, y espacios como Cineteca Nacional le dan prioridad, la dejan muchas semanas, te la ponen diario, ¿no? O Ya. sea, y sí, y en su página de internet y demás, o sea, sí le dan como el espacio adecuado. Claro. Entonces, yo, la verdad, también tengo esa fortuna de que, habiendo películas que ni siquiera llegan a las salas de cine, yo acabo de lanzar una película que está en los cines comerciales, pero también está en el circuito cultural como Cineteca Nacional, donde sé que el público sí la va a ir a Sí. ver. Y sé Ya. que el público sí está interesado y sé que sí están, Ujú. si no llenando las salas, porque no se puede vender todo el aforo, sí están ocupando un número importante de asientos. Sí. Entonces, eso, digamos, es la parte positiva y que ojalá más gente imitara ese esquema. Sí, man. Ahora, tu otra pregunta, ¿qué me gusta más, el documental o la ficción? La verdad es que yo inicié en el cine, yo desde muy pequeño, cuando supe que quería hacer cine es porque de niño yo veía mucho cine de horror. Ajá. Mi papá me permitía ver cine de horror. Ajá. Así, lo que se me atravesara de cine de horror me permitía verlo. Sí. Y pues yo a los 8 años decía que de grande quería ser director de cine de horror. Ujú. Ya después fui descubriendo que había otros géneros que me llamaban la atención, que me conmovían y demás, y entonces ya me fui perfilando como... Y ni siquiera sabía que había una carrera de cine, y luego dije, ya, Ajá. quiero hacer cine, pero a lo que voy es que desde muy chico, y por lo que creo que me gustaba el cine de horror es porque te genera, te agita, Claro. te sacude el corazón, el estómago, la cabeza, te quita el sueño y demás. Y eso es lo que me gustaba del cine, que después lo fui descubriendo en otros géneros. La película que te hace llorar, o sea, provocar emociones. Claro. Y entonces, para mí eso iba muy de la mano con inventarme historias. Y desde chico me gustaba inventar historias, y eso es la ficción, Claro. ¿no? Entonces siempre me vi yo como un cineasta que quería hacer ficción. Ujú. Pero lo que sucedió es que volviendo de Inglaterra a México, me encuentro con este amigo, sale la idea de hacer este documental sobre un torero en Yucatán y
Y empieza a resultar muy interesante. Y de repente esa película empieza a ir a festivales y todo. Entonces la gente ya me ubicaba como un documentalista. Ajá. Y me empieza a llegar más trabajo como documentalista. Y yo nunca lo había quizás pensado de que yo me quiero dedicar al documental. Pero de repente te das cuenta que hay una gran riqueza en contar esas historias. Y que puedes encontrar muchas maneras distintas. Sí, claro. O sea, la base puede ser la entrevista y el material de archivo y demás. Sí, Pero hay muchas maneras de conmover claro. también a partir de eso. Y me gustó mucho. La verdad es que fue un género que me gustó mucho y que me tuve más oportunidad de practicarlo a lo largo de varios años. También entré a hacer publicidad, también estuve varios años haciendo publicidad. Afortunadamente la abandoné hace unos años. Todavía disfruto de vez en cuando, Sí. porque pues paga mejor. Claro. Pero tenías muy claro que tú querías lo mío era cine. Sí, contar historias. Escribir y dirigir. ¿Y encontraste como esa misma reacción que tenías de morro con el horror, con el documental? Como esta sacudida emocional que te daba. Sí, la verdad es que sí. Y ese documental Toro Negro generó mucho eso en el público. Yeah. Era un documental, te cuento muy brevemente porque... Por favor. Es imposible conseguir hoy en día esa película, pero tiene situaciones muy fuertes, a veces inclusive de violencia doméstica y demás, que generó mucho debate en el público. Y entonces, de verdad, ir a esos debates y ver a la gente que se poseía por defender un punto o el otro. O sea, nos dimos cuenta que con Toro Negro realmente generaba muchas emociones y era muy fuerte. Entonces sí, o sea, quizás no te generaba horror, quizás, pero creo que hay gente que sí le quitaba el sueño, claro, ¿no? Y hay gente que sí le sacudía y le removía y le indignaba muchas veces. Y eso es gratificante, pero también te das cuenta de que, bueno, lo que estoy haciendo requiere de mucha ética, o sea, conlleva una responsabilidad grande de lo que estoy comunicando a mi público. Y entonces eso me parece que lo aborda, muchas veces en el documental lo percibimos más, ¿no? De repente también lo ves en la ficción y creo que un caso claro fue el año pasado esta película de Nuevo Orden, que generó como mucha polémica y mucho debate. Yo no me voy a poner de un lado o de otro, pero entiendo de dónde proviene esa polémica y ese debate. Y a veces uno necesita ser responsable y cuidar muy bien lo que uno está poniendo en pantalla porque no quieres tampoco, o sea, sí hay una responsabilidad como comunicador. Como comunicador, sí. En el tema de la decisión de hacer esta película Ánimo Juventud justo sobre la juventud, ¿qué tanta diferencia encontraste entre tu juventud y la juventud que querías retratar? ¿O hubo muchas similitudes? O sea, el pedo, no sé, ¿es muy anacrónico o no? Yo creo que sí y no, obviamente. Yo, desde que me planteé esa idea que estas historias tenían que ver con los jóvenes y demás, no lo quise llevar a mi época de adolescencia, que fue mediados de los 90. Sí. Yo no quería llevarlo a esa época porque me interesaba más hablar de la juventud ahora. Creo que muchas de las cuestiones que se daban en ese entonces se siguen dando. Y al final la adolescencia sigue siendo la adolescencia para cada generación, ¿no? Sí. Como seguro fue para mis abuelos también. Sí. Los miedos, las angustias, los amores y demás. Creo que hay cosas que son muy atemporales y universales. Sin embargo, sí son otros tiempos. Y eso lo tenía muy presente cuando dije, no, quiero que sea ubicada en el tiempo presente, en el DF, ¿no? El defectuoso del siglo XXI. Donde, pues sí, todos ya tienen celular, que para mí esa es una de las cosas que siempre marca la vejez de una película. Claro, ¿no? ¿Había celular o no había celular? O no había celular, sí, no, es como, porque, ¿por qué no lo resolvió? ¿Por qué no sacó el celular y resolvió ese pedo? No, porque esto ocurrió en 1991. Exacto. Ok. No había Google. No había, exacto, no teníamos smartphones. En fin, yo sabía que esta era la juventud que quería retratar. Hay ciertos temas que tienen que ver con la actualidad, como el bullying y el ciberbullying, ¿no? Claro. En mi época había bullying, no lo llamábamos así, pero lo había, pero ahora ya hay el ciberbullying. Claro. Y o esta cuestión de
querer controlar el comportamiento adolescente con medicamentos, ¿no? Ujú. En mi época no era así de que, ay, güey, Claro. se portó mal en la escuela, tome su medicina. No, y ahora es como, Ahora sí. pues sí, mire, denle esto para que se esté Claro. tranquilo, ¿no? Y otras cuestiones que tienen que ver con la época actual. Obviamente, pues yo no soy un adolescente del siglo Sí. XXI, Sí, sí, sí. y sabía que me iba a enfrentar a eso. Entonces, la manera de afrontarlo fue, uno, a partir de los castings que hicimos un casting bastante amplio, exhaustivo, o sea, Sí. buscamos en muchos lados, y ahí fuimos reduciendo la opción y armamos un taller de actuación con los chicos que se iban quedando para los papeles. Y para mí fueron entre 2 y 3 meses de estar tallereando con ellos. Para mí fue estarlos observando y escuchando. Y mucho de lo que yo captaba, Ya. pues como que se le iba filtrando a los Ajá. personajes, ¿no? Su manera de hablar, su manera de responder a algo, reaccionar a algo Sí. y demás. Y lo otro fue, ya en filmación también, a mí me gusta, y siempre creo que debe ser así, el cine es muy colaborativo, ¿no? Ujú. Uno puede ser el directorio, Claro. orquestar, pero pues te quieres buscar el mejor violinista, te quieres buscar el mejor pianista y Sí. demás. Entonces, si tú realmente has construido una confianza, una comunicación con esa orquesta Sí. que has juntado, los puedes dejar de repente que improvisen, ¿no? Sí, sí, Que sí. se vuelva un poquito de jazz. Sí. Y entonces dale chance de que haga de lo suyo. Claro. Y eso sucedió, y yo estuve muy abierto a que sucediera así en la película, que creo que eso lo adopto de haber hecho documental. Ujú. La verdad es que ahí es donde creo que mi enseñanza de cine documental es siempre estar con oídos y ojos bien abiertos, porque puede surgir algo. Ujú. Si tú estás con oídos y ojos bien abiertos, en ese momento giras la cámara y capturas eso. Claro. Si eres muy rígido en que no, yo quiero contar mi guión y esta es mi Ujú. historia y demás, pues entonces es como, bueno, ahorita que se callen allá, Claro. continúo, ¿no? Sí. En lugar de aprovechar esos momentos. Sí. Entonces, por ejemplo, me sucedió el primer día de filmación, estábamos haciendo una escena donde está esta chica Dulce, que es la Ajá. bully, con sus amigas que también son igual, y están teniendo una conversación larga, bastante vulgar y demás, y ensayamos un pedazo de la escena, estábamos listos para filmarla, me doy media vuelta, y una de las chicas dice una vulgaridad, así, muy grande, un poco como continuando en personaje, Ajá. pero dijo una cosa que yo me volteo con ella y le digo, ¿qué dijiste? Y se espantó porque pensó, ya Claro. me van a correr el primer día, ya la cagué, me van a correr. Y le digo, ¿qué dijiste? Y se puso roja, me dice, no, nada. Repítame lo que dijiste, por favor. Y entonces, no, por favor, no, nada, perdón, ya. Así muy apenada, le dije, no te voy a regañar, quiero escuchar, por favor, repíteme lo que dijiste. Entonces ya me lo dijo. Y sí, era una vulgaridad más grande, pero mejor de las que yo había escrito en el guión. Claro. Y entonces es donde le dije, eso es lo que quiero que digas. Sí, Olvídate del diálogo que habíamos ensayado, dime ese. Y otra de las chicas con las cuales estaba interactuando le respondió algo pues de igual Claro. o de mayor nivel. Y entonces dije, eso. Sí, Esos son los personajes. Y ustedes ya se están metiendo abajo de esa piel. Y van a aportar mucho más cosas de las que yo, desde mi visión de adulto, que aunque haya sido adolescente, pues ya hay una distancia Claro. y ya lo que ustedes me puedan aportar muchísimo me mejor. va a enriquecer completamente la película. Y así lo manejamos, y creo que es parte de lo que hace que el público adolescente la está recibiendo bien, Ujú. y el público adulto también. Yo Sí. siempre la vendí desde que tenía el guión y me tocaba picharla, irla a vender. Es una película para adolescentes y cualquiera que haya sido adolescente. Claro. Y afortunadamente Todos somos. está pegando por ahí, Sí. ¿no? Sí. Y digo, los que pueden ir, pues hemos sido adolescentes, tenemos la referencia de. Pero muchos lo hemos de olvidado. La cuestión. Ese es el gran problema, que creo que muchos lo hemos olvidado. Ujú. O lo han olvidado. La verdad Sí. es que puedo decir que no. Yo no, pero sí me toca ver mucha gente que, te digo, que ve con desdén a los adolescentes, o ve así como que a ellos se les pasará, Ajá. en lugar de detenerse a escucharlos. Claro. Y esa es una de las problemáticas, sobre todo que se nota más en la película, en un personaje que se llama Pedro, que es un chico que empieza a hablar su propio idioma. Entonces él, de la nada, de repente se dan cuenta, este chavo no está hablando español, está Ajá. hablando otra cosa que solamente él Él entiende. entiende. Ajá. Y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Y entonces
lo que sucede es que está hablando un idioma que se parece al español, pero no lo entienden porque no lo están escuchando. Y entonces me parece que esa es una especie de metáfora sobre esta adolescencia. Sí, Claro. Los adolescentes podrán pensar de otra manera. Se les puede entender si uno se detiene realmente a escucharlos, a ver sus problemas, a ver su situación, ¿no? En lugar de eso, como que preferimos decir, ay, la generación mazapán se desmorona muy fácil, ¿no? Se les va a pasar en un futuro. Exacto, o son de cristal, ¿no? Pero no nos vamos a pensar, Sí. güey, pues es que les estamos diciendo que Claro. el mundo en 50 años ya no va a existir, ¿no? Sí. O sea, les estamos diciendo que no hay oportunidades. O sea, ¿cómo no quieren que sean frágiles? Claro. ¿Cómo no quieren que sean tan sensibles? Claro. ¿No? Y además porque ellos pues ya crecen en este mundo del internet donde el mundo está al alcance de un clic, Claro. de sus dedos, de sus ojos, y entonces ven el panorama y dicen, no se ve nada esperanzador. Sí. Por eso también me interesaba el título de Ánimo Juventud, porque la verdad tiene mucha ironía, ¿no? Yo lo que digo es, cuando tú ves a un enfermo terminal, cuando alguien te dice tengo una enfermedad terminal, no sé, pues Claro. ánimo. No, ¿qué te Sí. digo? Ya no sé, ¿qué te digo? Ánimo. O sea, el mundo está tan puteado que ser joven hoy es una enfermedad terminal, ¿no? No va a Puede haber ser, pero al mismo tiempo gran futuro. yo lo quería ver con mucha esperanza en el sentido de que para mí los personajes de esta película salen adelante porque son jóvenes, Claro. porque son adolescentes. No es una película donde dices, maduraron y entonces ya son pequeños adultos. No, salen de sus problemas porque son rebeldes, porque son contestatarios, porque no se ajustan a lo que se les está diciendo. Simón. Siempre ha sido un problema, creo que con todas las generaciones, ¿no? La adolescencia siempre ha sido muy, no ignorada, pero sí como, ¿cómo decirlo? Como, ahorita, ¿no? Sí. Cuando crezcas hablamos, ahorita no lo vas a entender. No lo vas a entender. Siempre ha sido un pedo constante que creo que ha generado mucho también la complicidad. Creo que muchas de las amistades que tenemos cuando crecemos las hacemos en la adolescencia porque solo entre nosotros nos entendemos, nos comprendemos y compartimos una historia en común. Los adultos es como, ahorita no, luego. Es cuando te alejas de la familia, ¿no? Claro. Es como, no quiero ir a mi casa porque van a estar mis papás, qué hueva. Claro. O sea, mejor vamos Gente que no te entiende, vámonos ¿no? a otro lado. Sí. Entonces, pues, te empiezas a hacer familia con quien sí te entiende y con Claro. quien no está contigo, y por eso caes también a veces en malas, Pues sí. en malas compañías, en vicios y demás. Pero pues es porque no te entienden y tampoco a veces ni te escuchan ni te dan tu espacio, ¿no? Creo que, y ya si lo llevas a mayor escala, pues es un reflejo de lo que sucede en el país. O sea, no hay espacio, o sea, siempre decimos, los jóvenes, la esperanza del futuro, ¿no? Sí. Pero no estamos escuchando. A ver, jóvenes, vénganos a decir ¿Qué quieren para el qué hay que futuro? hacer. Y cuando alguien como Greta Thunberg empieza a decir, ustedes nos están destruyendo el mundo, no nos están dando futuro, siempre hay un grupo que dice, esa niña está loca, no, Claro. es que tiene Asperger y seguro la están patrocinando. Claro. O sea, Sí. ¿por qué no puedes decir, güey, escúchenla? Sí. ¿No? Y eso creo que sucede en diferentes niveles, en diferentes áreas y demás, Sí. pero tiene mucho que ver con esa adolescencia de decir, ay, güey. Porque dejas de ser niño, dejas de ser Eres simpático, algo. Exacto, eres como algo en medio que amorfo, ¿no? no tiene forma, ¿no? No, eres amorfo y eres feo, y te expresas de manera diferente, entonces como que no, ya cuando madures, Sí. Cuando seas más como yo, te ya cuento. te platicaré, Ajá, ¿no? sí. Y aparte es como bien raro porque tampoco los niños están como muy conectados con la adolescencia, pero tampoco los adultos. Entonces sí es una muy sola. Una Yo etapa creo que muy sola. los niños, esta es mi perspectiva, siendo padre de 2 pequeños, Ajá. sí quieren, o sea, sí ven a los adolescentes con cierta admiración, porque es cuando ya empiezan a vestirse, a maquillarse, a escoger su propia ropa, ¿no? Sí. Que cuando eres niño es como, me compraron esto de corazoncitos Sí. o de unicornios o lo que sea. Y ya el adolescente es como que, unicornios ya no, mamá, ¿no? Claro. Y cuando los niños como que a lo mejor ven a los adolescentes así como con cierta admiración, sabiendo que un día llegaré y un día voy a estar ahí, Ajá. sin ver el lado oscuro. Claro. ¿No?
pero mantienen mucha inocencia, lo cual, pues es por lo cual adoramos a los niños también, Sí, man. ¿no? Sí, man. Yo también tengo, o sea, yo tengo 2 morros, ninguno es adolescente, afortunadamente, todos son pequeños, Ajá. pero ya me tocará, o sea, también creo que Seguro. la relación que hay entre, o sea, recuerdo la relación de mi madre conmigo en la adolescencia, también, ahora que soy padre, no la excuso, pero la entiendo muchísimo más, porque de por sí es difícil, a toda edad es difícil ser padre con los hijos, ¿no? Sí. En esa etapa que es tan complicada, como bien dices, que se expresan de un modo distinto, que no son ni de aquí ni de allá, algo amorfo, que no tiene nada que ver contigo, es muy complicado, pero también creo que en la experiencia de los padres viene mucho el ejercicio de uno como padre cuando le toca hacerlo, ¿no? Sí. Entonces creo que eso se puede tomar como una lección para intentar lidiar cuando nos toque lidiar, si es que nos toca lidiar con eso. Sí, y nos tocará. Lo que pasa es que ojalá podamos hacerlo de mejor manera que lo hicieron nuestros padres, ¿no? Simón. Porque eso es lo que pasa. Yo también digo, ay, mis padres, ¿por qué nunca Claro. o me hablaron sobre esto, o no me escuchaban sobre esto, o Sí. no vieron mis angustias de ese Claro. entonces, ¿no? ¿Por qué no pudieron hablar bien conmigo? Y seguro ellos en su época pensaban, ¿por qué él Sí. no puede hablar bien con nosotros? ¿Por qué Claro. no nos puede explicar bien las Y cosas? también ellos con sus padres, ¿no? Con nuestros abuelos. También. Entonces, creo que nuestra responsabilidad, o sea, no podemos exigirle al niño que crezca, Claro. pero nosotros que ya pasamos por ahí, creo que sí podemos entenderlo. Claro. Una cosa que me ha pasado mucho con esta película, porque claro, viene esta pregunta de, ¿es muy difícil trabajar con adolescentes? Y yo digo, la verdad, no, porque yo fui adolescente. Digo, yo, como lo veo, me hubiera sido mucho más difícil hacer una película de viejitos, porque yo no he sido viejito. Aún si veo a mis papás ya envejecer y demás, no estoy en su piel. Claro. En cambio, sí he pasado por la piel del adolescente y lo que necesito es eso, hacer una especie de regresión, de volver en los años y recordar quién fui en ese entonces. Y para esta película lo hice de verdad sacando viejos cuadernos, viejos escritos, poemas, escuchando la música que escuchaba en mi adolescencia y demás, como para recordar quién fui, cómo me sentí, ciertos episodios de mi vida. Creo que por eso a quienes ya pasamos por cierta etapa, si queremos cerrar la brecha, creo que nos corresponde decir, a ver, me voy a regresar y te voy a tomar de la mano, Simón, y te voy a llevar hacia adelante, por lo que yo creo que es el camino correcto, pero también escuchando, ¿no? Me pasa que esta película, y por eso creo que hay grandes películas, como mencionaba hace rato, Sin Señas Particulares, y estas películas que hablan de cosas realmente angustiantes en la situación del país y que sentimos son temas urgentes, ¿no? De las desapariciones, de la violencia, del narco. O sea, siempre lo vemos como temas urgentes, de alarma. Y a la juventud no, ¿no? Y por eso creo que siguen pasando generaciones y generaciones, y esta brecha pues sigue sin cerrarse, ¿no? A veces hasta se abre más. Y entonces, no es que sea urgente, pero sí creo que es un tema que podríamos abordar debería estar, o sea, igual y no urgente, pero debería estar presente más de lo que suele estar, ¿no? Sí, cotidianamente. Sí. ¿Cómo estamos apoyando a los jóvenes? ¿Por qué continuamos con nuestras ambiciones de poder, dinero, y demás, destruyendo un mundo que les va a tocar a ellos, ¿no? Claro. Y no estamos escuchando. Y porque tenemos miedo a que nos quieran cambiar lo que ya establecimos. Claro. Cuando yo empecé a desarrollar este proyecto, me encontré por ahí una frase de un doctor que decía algo así como: siempre decimos que los jóvenes son la esperanza del futuro, pero en realidad los vemos como la amenaza del presente. Son los que nos sentimos amenazados cuando vemos nos quieren cambiar el mundo. No, sí. Y entonces por eso los hacemos de lado. No me cambias el status quo que tengo. Cada generación siempre trae como esta ansiedad, estas ganas de cambiar. Como que llegamos al escenario y los principios de la generación pasada nos empiezan a parecer anticuados. Sí, total. Y la misma generación sabe y entiende, y si es una amenaza, claro. Somos una amenaza para de los mundo, jóvenes. Mi realidad, ¿no? Exacto, los jóvenes siempre son una amenaza del presente. Pero siempre hablamos de ellos como la esperanza del futuro. Claro, un eufemismo bien de la verga, ¿no? Entonces es como, ahorita no. Sí. Cuando les toque. Cuando les toque.
El futuro es tuyo. Sí, Pero ahorita déjamelo a mí. Sí, ahorita no tienes ni voz ni voto yo. Exactamente. Yo me voy a encargar de este pedo. ¿Por qué? Porque eres una amenaza, ¿no? Sí, y creo que si atendiéramos más eso... Sí, podemos entendernos un poco más como vivir en armonía, lejos de vernos a todos como amenazas todo el tiempo, ¿no? Pues Sería claro, muy chingón. claro. Porque creo que eso también eso genera las divisiones de clases, las divisiones culturales y demás, ¿no? Sí, porque las empezamos a marcar desde esa edad. Sí. O desde niños, inclusive, ¿no? Nosotros crecemos. Una cosa que a mí me interesó abordar en la película con el personaje de Martín, el grafitero, lo que le sucede a él es que él tiene que declarar su amor porque no se atreve a decírselo a la cara a la chica. Ajá. Y él en un momento lo expresa de esta manera, cuando el otro personaje le pregunta, ¿y por qué no le dijiste que fuera tu novia? Sí. Dice, porque soy pobre y con cara de indio. Sí. Y entonces, él solito, bueno, o la sociedad lo ha educado para pensar de que eso está mal, de que ser pobre con cara de indio, además que usar el término indio como sí. discriminatorio es terrible y es una cosa con la cual nos han educado, a veces sin malicia, sí. pero muy hemos normal, crecido con eso. Normalizado. Se ha normalizado y eso es terrible, terrible. Y eso viene desde la infancia y es algo que, entre muchas otras cosas, creo necesitamos cambiar esa comunicación. Claro, es muy cierto. Es, creo que una deuda tanto histórica como generacional, ¿no? No solamente eso, sino creo que también mucho la lucha que hoy lleva a cabo la generación que es como una lucha por el género, creo que también es muy válida en el hecho de que es una deuda histórica y generacional. Y cada vez que haya algo que una generación nueva traiga a colación y diga, este pedo, ¿por qué nunca se ha hablado de esto? Como generaciones mayores deberíamos callarnos y escuchar. Exacto. Y saber, intentar entender de dónde viene esa preocupación, ¿no? Exacto. Que los jóvenes están llenos de preguntas. Claro, ¿no? Claro. Si dijéramos, tu pregunta es válida, en lugar de decir, ¿no? Sí. Tu pregunta a lo mejor me empieza a remover cosas y digo, claro, no está bien. Claro. Sí. Bueno, pues, Carlos Darmian, muchas gracias por acompañarnos. A ti. Gracias por... Estuvo muy, muy suave esta plática, muy cotorra. Y recuerde, está en cines, Ánimo Juventud, por si la quiere ir a ver. Y si usted está en Estados Unidos, está en HBO Max. Correcto. Ahí está. Muchísimas gracias, Chino.